los moteros y moteras que me seguís a través de mi canal de YouTube. Soy Zozeta y os doy la bienvenida a la segunda parte de este vídeo, donde vamos a analizar los motores de las motocicletas dependiendo de los cilindros que los compongan. En esta segunda parte, pues, vamos a analizar directamente los 5 tipos de motores más habituales que tendríamos en el mundo de las motocicletas. Estos serían los monocilíndricos, los bicilíndricos, los tricilíndricos, los tetracilíndricos y finalmente los hexacilíndricos. Quiero recordar que en la primera parte analizamos el funcionamiento de un cilindro de un motor de 4 tiempos, así como unos conceptos básicos, los cuales nos servirán ahora para analizar estos tipos de motores según los cilindros que los compongan. Bueno, pues, vamos a ello. Primeramente tendríamos los motores monocilíndricos, es decir, los que están compuestos por un solo cilindro. Este sería el caso, pues, de la mayoría de los scooters, de motos de menos de 300 centímetros cúbicos y de la mayoría también de las off-road. Los pros de estos motores serían la sencillez y economía, la ligereza y compacidad, y que proporcionan motricidad. ¿Qué sería la motricidad? Pues bien, la motricidad sería la capacidad de aplicar potencia sobre la rueda motriz sin que ésta patine. ¿Por qué tienen mucha motricidad los motores de un solo cilindro? Pues porque, como hemos comentado anteriormente, un cilindro solamente aplica fuerza sobre el eje cada 2 vueltas. ¿Esto por qué? Porque solamente aplica la fuerza en el tiempo de expansión, por lo que en los otros 3 tiempos no aplicaría fuerza. Por esta sencilla razón, la rueda, entre explosión y explosión, tendría tiempo a recuperar la adherencia. Además de esto, estos motores no suelen dar mucha potencia, pero tienen mucho par. Esto nos interesa bastante, por ejemplo, en el caso de las off-road. ¿Por qué? Porque estas suelen llevar motores que no suelen superar los 500 centímetros cúbicos y donde prima, como hemos puesto aquí, la ligereza y compacidad. Así como esta motricidad que hemos comentado. ¿Cuáles serían los contras? Pues que estos motores vibran bastante, ¿no? Son de hecho de los que más vibran. De hecho, lo mismo que nos proporciona esta buena motricidad sería lo mismo que nos proporciona que vibren bastante más que el resto de motores. Otro contra sería que son menos potentes y que requieren de silenciadores bastante grandes. ¿Por qué es esto de que requieren silenciadores bastante grandes? Pues simplemente porque al estar formados solamente de un cilindro, si es a lo mejor 500 centímetros cúbicos, pues tiene que expulsar toda esa cantidad de gas en un solo momento. En cambio, si fuera una motocicleta de 500 centímetros cúbicos también, pero formada por 2 cilindros, primero expulsaría uno y luego el otro, otra vez el primero y luego el segundo, ¿de acuerdo? No saldría todo el gas a la vez. Una vez vistos los pros y los contras de los motores monocilíndricos, vamos a pasar a los bicilíndricos. ¿En qué mejorarían los motores bicilíndricos en comparación a los monocilíndricos? Pues bien, por un lado son motores más equilibrados. También tienen una capacidad de subir más de revoluciones por minuto y por otro lado tienen más suavidad en general. De hecho, los motores bicilíndricos son los más usados en la mayoría de las motocicletas inferiores o iguales a 600 centímetros cúbicos. Algo bueno también de estos motores es que tienen diferentes disposiciones. No se montan siempre los cilindros de la misma posición o de la misma forma. Dependiendo de la disposición podríamos diferenciar entre los bicilíndricos en paralelo. En esta disposición los cilindros van montados uno al lado del otro, ya sea totalmente verticales o un poco inclinados hacia adelante. Esta disposición suele ser la más frecuente y popular. Y además no ocupa 2 veces lo que ocuparía un monocilíndrico, sino tan solo 1 vez y media. Otra disposición sería en V longitudinal, ¿no? Es decir, si la motocicleta es así, tendríamos el motor situado en forma de V longitudinalmente. Para que os hagáis una idea, si estuviéramos montados en la motocicleta, tendríamos el motor de esta forma. Esto hace que los motores puedan montarse bastante bajos y no toquen fácilmente con el suelo al plegar. Esta sería, pues, una configuración típica de las motos Guzzi, por ejemplo. Y bueno, es ideal para usar cardán. Otra disposición sería en V transversal, como suelen montar la marca, por ejemplo, Ducati y Harley. Por ejemplo, si estuviéramos montados en la motocicleta, las Ducati suelen montarlo uno tumbado hacia adelante y el otro recto para arriba, y por ejemplo las Harleys lo suelen montar así, cada uno para un lado. Bueno, es decir, uno para adelante y el otro para atrás a 45 grados. En cambio las Ducati lo suelen montar a 90. Otra configuración diferente sería la Boxer, ¿no? La típica de las BMWs, que llevan, si nosotros estamos montados en la motocicleta, llevan un motor hacia cada lado. Este tipo de motores permiten bajar bastante el centro de gravedad y también son ideales para usar cardán.
Finalmente también he querido poner la configuración tándem, ¿no? Las típicas de una moto de Gran Premio de motociclismo de 2,5, en las cuales, bueno, si estuviéramos en la motocicleta, se sitúa un cilindro detrás del otro. Bueno, pues una vez comentadas las diferentes disposiciones que tienen los motores bicilíndricos, vamos a comentar sus pros y sus contras. Su mejor pro: equilibrio entre compacidad, ligereza y prestaciones. Otro de sus pros sería que tiene muchas configuraciones y finalmente que nos proporciona también motricidad. Nos proporciona algo menos de motricidad que los monocilíndricos, pero más que los motores que tienen más cilindros que este. Y además es bastante más suave que los monocilíndricos. Quiero comentar también que, a pesar de que sea un poco más caro de mantenimiento que un monocilíndrico, es bastante más barato que, por ejemplo, los tetracilíndricos. ¿Cuáles serían sus contras? Pues por un lado, las vibraciones, sobre todo en motores de alta cilindrada. Otro de sus contras sería que suelen subir bastante menos de revoluciones que los motores que tienen más cilindros. Esto que acabo de comentar provocaría que no nos pudieran entregar tanta potencia como otros motores tricilíndricos o tetracilíndricos. Y finalmente, el último contra sería que, como he comentado hace un momento, estos son más caros que los monocilíndricos. ¿Para qué recomendaría yo un motor bicilíndrico? Pues, por ejemplo, para todo aquel que busque una motocicleta para ir a su lugar de trabajo, pero que los fines de semana quiera salir de curvas, hacerse algunas rutillas, etc. Puesto que nos va a dar ese buen equilibrio entre prestaciones y economía y sencillez. Un buen ejemplo para alguien que busca eso, pues por ejemplo, una Kawasaki R6L, una Yamaha MT-07, etc., ¿no? Bueno, una vez comentados los pros y los contras de los bicilíndricos, vamos a pasar a analizar un poquito los tricilíndricos. Estos, básicamente, como he puesto aquí, están a medio camino entre los bicilíndricos y los tetracilíndricos, combinando y mitigando un poco, en parte, sus ventajas e inconvenientes. Yo cuando pienso en tricilíndricos, la verdad es que pienso directamente en Triumph, porque ha pasado como a ser su identidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Triumph Street Triple, que nos monta un tricilíndrico, tenemos la Tiger, que también nos monta otro tricilíndrico, pero bueno, por otro lado, ahora por ejemplo Yamaha ha sacado también hace poco las MT-09, las cuales montan también un tricilíndrico, no tan suave como el de las Triumph, pero bueno, también bastante interesante. Comentemos un poquito así, aunque no los haya puesto en la pizarra, los pros y los contras. En cuanto a los pros, primeramente, podríamos decir que a mí, por ejemplo, me gusta bastante esa parte de ciclo que tienen los tricilíndricos, ¿no? Puesto que en bajos nos ofrecen un par bastante bueno y arriba del todo estiran bastante. Por otro lado, también son menos pesados y más estrechos que un tetracilíndrico, y bueno, para aquellos que les gustan, suelen hacer un sonido un poco especial, sobre todo las Triumph. En cuanto a los contras, pues que tampoco acaban de ser ni un bicilíndrico ni un tetracilíndrico, por lo que ni ofrecen tanto par como un bicilíndrico en bajos, ni estiran tanto como un tetracilíndrico en altas revoluciones. ¿A quién le recomendaría yo el tricilíndrico? Pues más o menos a los mismos que le recomendaría el bicilíndrico, solo que buscan un poquito más de suavidad, o que buscan un poquito más de potencia en altos, ¿no? Una moto que estire un poquito más. O, por ejemplo, por otro lado también, a todos aquellos que no se acaban de decidir entre si cogerse un bicilíndrico o un tetracilíndrico. Bueno, una vez comentados también los tricilíndricos, vamos a pasar a los tetracilíndricos. Los tetracilíndricos, es decir, los motores con 4 cilindros, podríamos decir que tienen un cilindro para cada tiempo de un motor de 4 tiempos. Por lo que en cada una de las fases tendríamos un cilindro en su fase de expansión. Esto da lugar a uno de los que para mí son sus mejores pros. Este es la finura y suavidad. Ninguno de los motores que hemos comentado anteriormente tendría la misma finura ni suavidad que un tetracilíndrico. La verdad es que a día de hoy he tenido la suerte de poder probar varias motos y, bueno, por ejemplo, los tricilíndricos de Triumph, como he comentado antes, son bastante suaves, pero no llegan a esa finura que nos proporciona un tetracilíndrico. Pero bueno, por otro lado, sacrifica esa finura que os estoy comentando por bastante más pares bajos. Otro de los pros de los tetracilíndricos es la posibilidad de obtener más potencia. Un ejemplo serían las motocicletas deportivas, ¿no? Las RR de 1000 centímetros cúbicos, las cuales llegan fácilmente a los 200-205 caballos. ¿Cuál es otro de los pros de los tetracilíndricos? Que serían válidos para casi todos los tipos de cilindradas. La finura con la que funcionan estos motores hace que las paredes de los cilindros y los demás componentes no tengan que ser tan resistentes como las de los motores que tienen menos cilindros. Esto hace que hoy en día podamos bajar bastante el peso de los motores tetracilíndricos y no suban a unos pesos tan altos como subían antiguamente. Vamos a comentar ahora cuáles serían los contras de los tetracilíndricos. Por un lado, son más caros y más complejos que el resto de motores que hemos comentado, tanto a la hora de la compra como a la hora del mantenimiento, ¿de acuerdo? Y por otro lado, ocupan y pesan más.
aunque todo haya evolucionado, siguen pesando y ocupando más que el resto de motores. ¿A quién de vosotros os recomendaría yo un tetracilíndrico? Por un lado, a todos aquellos a los que os interese que la motocicleta vaya muy fina y suave, y por otro lado también a aquellos que busquéis una motocicleta que os entregue mucha potencia en altos. Quiero recordar también que el talón de Aquiles de estos motores suele ser en la gran mayoría los bajos, ¿no? Puesto que en la zona baja de 90 revoluciones no nos ofrecen tanto par como todos los otros motores. Aún así es verdad que hay muchas motos, como por ejemplo la Kawasaki Z800 que llevo yo, que a pesar de ser un tetracilíndrico nos ofrecen unos bajos bastante decentes. Para finalizar vamos a comentar también los motores hexacilíndricos, como el que lleva la BMW, por ejemplo, 1600 RT, o por ejemplo también la Honda Goldwing. ¿Cuáles serían los pros de este tipo de motores? Pues por un lado la suavidad, ¿no? Al tener 6 cilindros es un motor que funciona con una suavidad y dulzura excepcionales. Por otro lado la sonoridad, puesto que son motores que suenan bastante peculiares. Y finalmente la estética, ¿no? Tú ves una motocicleta con un 6 cilindros y la verdad es que impresiona de solo verla. Por otro lado, los contras de este tipo de motores serían el precio, el peso y el tamaño. Bueno, moteros, ya habríamos comentado todos los motores que se suelen utilizar más frecuentemente en las motocicletas de hoy en día. Espero que esta segunda parte del vídeo os haya ayudado a acabar de decantaros por un tipo de motor o por otro a todos aquellos que estáis pensando en adquirir una nueva motocicleta. Espero que este vídeo os haya gustado también a todos aquellos que de momento no estáis planteándoos tomar este tipo de decisiones. La verdad es que este es un tema que es bastante importante y bastante interesante, por lo que, bueno, decidí realizar este vídeo. Bueno, moteros, lo dicho, espero que este vídeo os haya gustado y os haya parecido interesante. Si te ha gustado, dale a like. Como siempre, muchas gracias a todos por los likes and subscribes que estás añadiendo últimamente a mi canal. Bueno, moteros, nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gas!